¿Por qué Satanás luchó tanto por el cuerpo de Moisés? Pocas figuras se destacan tan prominentemente como Moisés. De príncipe a pastor, que más tarde se convirtió en profeta, desafiaría un imperio, lideraría una nación y se convertiría en el portador de la ley divina que moldeó civilizaciones. Nacido en un mundo donde su propio aliento era un acto de rebeldía, Moisés emergió de los juncos del río Nilo, salvado de una muerte segura por la misma familia que buscaba acabar con su vida. La historia de este hombre no es solo una de liberación y ley, sino también una envuelta en profundos misterios. Los días de la vida de Moisés estuvieron marcados por lo milagroso, al igual que su partida de este mundo. Deuteronomio relata que Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, sus ojos no estaban débiles, ni su fuerza había disminuido. Y lo más misterioso de todo, nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Una vida que comenzó envuelta en secreto parece terminar de manera muy similar. Entonces, ¿quién fue este hombre, Moisés? ¿Por qué su vida y muerte están entrelazadas con enigmas? Al desentrañar su historia, emprendemos un viaje no solo a través de la historia, sino al corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda que es Moisés? ¿Por qué Moisés era tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el libertador de los hebreos, el pueblo escogido de Dios. Al guiarlos fuera de Egipto y hacia la tierra prometida, estaba preparando el escenario para la eventual venida del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, veía a Moisés como una amenaza. Si Moisés pudiera ser detenido, tal vez el plan divino más amplio podría ser frustrado. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés era una pieza clave. Su historia nos recuerda que no importa nuestro pasado ni nuestros errores, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede oponerse a ello cuando caminamos por fe. La muerte de Moisés es un relato tanto inspirador como misterioso. Moisés fue el hombre que casi llevó a toda una nación a su tierra prometida, pero no logró llegar allí en el último momento. Fue el gran líder de los israelitas, guiándolos durante décadas por el desierto, enfrentando al poderoso faraón, dividiendo el mar Rojo y recibiendo los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de todos sus increíbles logros y las pruebas de fe que superó, no se le permitió entrar en la tierra prometida junto con el pueblo que lideró tan diligentemente. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? El gran líder que los guió fuera de Egipto sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proveyendo maná del cielo y agua de las rocas. Pero en un día específico, en las aguas de Meribá, las frustraciones de Moisés lo dominaron. El pueblo se quejaba: ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed? Movido por sus clamores, Moisés se dirigió a Dios en busca de orientación. El Señor le dijo que tomara la vara y junto con su hermano Aarón reuniera a la asamblea y que hablara a la roca delante de sus ojos para que ésta brotara agua. Sin embargo, frente a la multitud, la ira nubló el juicio de Moisés. En lugar de hablar a la roca como Dios había ordenado, la golpeó 2 veces con su vara y el agua brotó. Mientras el pueblo se regocijaba por el milagro ante sus ojos, la voz de Dios resonó en los oídos de Moisés. Porque no confiaste en mí lo suficiente como para honrarme como santo ante los israelitas, no llevarás a esta comunidad a la tierra que les doy. En la llanura de Moab, con el valle del Jordán extendido ante él, Moisés subió al monte Nebo. Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, una tierra que fluía leche y miel, un lugar con el que los israelitas habían soñado durante generaciones. Moisés, con sus propios ojos, contempló la belleza de esa tierra, pero también entendió que nunca la pisaría. La Biblia nos dice: así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero hasta hoy nadie sabe el lugar de su sepultura. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartían. Pero la parte más intrigante es el entierro, sin monumento, sin gran tumba, sin santuario para visitar, de una manera acorde. Con la humildad que Moisés frecuentemente demostraba, su último descanso sigue siendo un misterio, oculto por Dios y desenterrado por el hombre.
La ubicación de la tumba de Moisés es uno de los enigmas no resueltos de la Biblia, la disputa. La epístola de Judas es un mensaje corto pero poderoso, instando a los fieles a mantenerse firmes en su fe y a luchar ardorosamente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Tras la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad. Se acercó al lugar donde yacía el cuerpo de Moisés. Judas, en un intento de motivar a los fieles, recuerda varios eventos e individuos del Antiguo Testamento. Entre estas narrativas cautivadoras hay un evento particularmente misterioso mencionado. Incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aunque no sabemos las razones exactas por las cuales Satanás disputaría el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones pueden ser útiles. Satanás, siempre en oposición a los planes de Dios, podría haber querido profanar el cuerpo de Moisés. Al hacerlo, no solo deshonraría el legado del gran profeta, sino también al propio Dios. El acto de profanar lo que era sagrado para Dios sería una victoria simbólica para la idolatría. Moisés era reverenciado por los israelitas, y Satanás, siempre astuto, podría haber visto el potencial de convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría, haciendo que los israelitas trataran su cuerpo como algo especial para adorar. Él los llevaría a desviarse, apartando sus corazones de Dios y haciéndolos adorar un simple objeto en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no quedaron sin desafío. El arcángel Miguel, un poderoso guerrero de Dios, defensor de la voluntad de Dios y protector de los justos, se encargó del cuerpo de Moisés. Pero incluso frente a un adversario tan poderoso, Miguel no recurrió a maldiciones o discusiones triviales. En cambio, respondió con una poderosa declaración que destacaba la autoridad suprema de Dios. Con pocas palabras, Miguel transmitió una profunda sabiduría. Le recordó a Satanás que no es nuestro lugar decidir o juzgar, sino de Dios. El destino del cuerpo de Moisés, como todas las cosas, estaba en manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros están, en última instancia, en manos de Dios. Y a veces, los misterios que deja atrás son las lecciones más profundas de todas. La relación de Moisés con Dios. Moisés compartió una relación increíblemente íntima con Dios. Esta cercanía es evidente en varios pasajes, como la comunicación directa, donde el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Como intercesor, Moisés frecuentemente se interponía entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaron, Moisés intercedió a su favor y Dios escuchó. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no, borra mi nombre del libro que escribiste». El testimonio de la resurrección, la aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración, sugiere que fue elevado o trasladado al cielo. Satanás pudo haber querido impedir esto para obstruir el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Moisés representa la ley, y su cuerpo, como símbolo, habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado reclamar autoridad o victoria sobre la ley, siendo el acusador. Satanás pudo haber intentado acusar a Moisés por sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan de Dios. La disputa por su cuerpo por parte de Satanás pudo haber sido un intento de frustrar, desacreditar o reclamar una victoria simbólica contra los propósitos de Dios. El liderazgo de Moisés estuvo marcado por varias características clave: fidelidad, humildad y obediencia. Moisés consistentemente confió en la orientación de Dios, incluso cuando se sentía inadecuado. Él confiaba en el plan de Dios, pero Moisés le dijo a Dios: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?». A pesar de ser elegido por Dios, Moisés permaneció humilde. La Biblia dice: «Y Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier persona en la faz de la tierra». Moisés siguió las instrucciones de Dios incluso cuando eran desafiantes. Él instituyó los 10 mandamientos y otras leyes conforme fue dirigido por Dios.
Su fuerte liderazgo y su relación cercana con Dios lo convirtieron en una figura significativa en la narrativa bíblica. Satanás, como un adversario de Dios y su pueblo, naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo al legado e influencia de un líder tan fundamental como Moisés. Moisés demostró una inmensa fe a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de con la realeza egipcia, hasta confiar en Dios para dividir el Mar Rojo y proveer para los israelitas en el desierto. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es una prueba de las realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios, la disputa por su cuerpo subraya la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús de muchas maneras. Satanás, siempre oponiéndose a los planes de Dios, pudo haber buscado deshonrar o usar indebidamente el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar el presagio de Dios de la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa por el cuerpo de Moisés puede presagiar temas de resurrección y la futura batalla sobre la muerte. En la transfiguración, Moisés aparece junto a Jesús, indicando que está vivo y bien en la presencia de Dios. La disputa sobre su cuerpo podría verse como el último intento de Satanás de reclamar victoria sobre un siervo de Dios, victoria que él nunca alcanzaría. Mientras los detalles exactos de por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés permanecen un misterio, el relato sirve como un recordatorio potencial de las batallas espirituales que ocurren más allá de la percepción humana. La historia subraya la importancia de la fe, de confiar en la soberanía de Dios y de la necesidad de estar vigilantes contra las artimañas del enemigo.